Mamá, no me siento bien. ¿Qué pasa, Ana? Mi cuerpo está cambiando y me siento rara. No entiendo lo que pasa conmigo. Ven, siéntate conmigo. Vamos a hablar con calma. A veces siento que nadie me entiende. Ana, lo que sientes es normal. Estás creciendo y tu cuerpo y emociones cambian. Hoy tengo escuela y estoy un poco nerviosa. Me pongo ropa cómoda. Mi mamá me ayuda a peinarme. Recuerda, Ana, que siempre puedes hablar conmigo. Sí, mamá. Gracias por escucharme. Hoy voy a hablar con mis amigas sobre mi cuerpo. Estoy un poco nerviosa, pero quiero aprender. Quiero saber cómo ellas manejan los cambios de la pubertad. Hola, Ana. Te ves pensativa. Sí, mi cuerpo está cambiando y quiero entenderlo mejor. Yo también cambié mucho. Mis pechos están más grandes y mi trasero también. ¿De verdad? Sí, al principio me daba vergüenza, pero ahora me siento bien. También empecé a tener mi periodo el mes pasado. ¡Wow! ¿Cómo lo manejaste? Uso productos de higiene y hablo con mi mamá cuando necesito ayuda. Mis hormonas cambian mucho. A veces me enojo o me pongo triste sin razón. Eso también me pasa. Y a veces salen granitos en la cara. Sí, yo también los tengo. Lo importante es cuidar tu cuerpo y ser paciente contigo misma. Gracias por contarme todo. Me siento mejor escuchándolas. Hoy aprendí mucho de mis amigas. Sus experiencias me hacen sentir menos sola. Ahora quiero compartir lo que aprendí con mamá. Mamá, quiero contarte lo que aprendí hoy. Mis amigas usan productos de higiene para su periodo. Ellas cuidan su cuerpo y sus emociones. Caminan, comen bien y duermen temprano. También aplican crema cuando les salen granitos. ¡Qué bien, Ana! Estoy orgullosa de ti por aprender tanto.
Gracias, mamá. Ahora sé cómo cuidar mi cuerpo y mis emociones. Camina todos los días. Duerme bien y apaga el teléfono antes de dormir. Come frutas y verduras, y bebe agua. Voy a intentarlo, mamá. Recuerda, siempre habla conmigo si tienes dudas. Crecer es un proceso bonito y estoy aprendiendo mucho. Me siento más segura de mi cuerpo y mis emociones. Con amor y cuidado, tu cuerpo y emociones estarán bien. Gracias por escucharme y guiarme. Siempre estaré aquí para ti. Hagamos un repaso, aquí tienes algunas palabras importantes. El cuerpo. El cuerpo. Los cambios. Los cambios. La pubertad. La pubertad. Las emociones. Las emociones. El periodo. El periodo. Los granitos. Los granitos. Los productos de higiene. Los productos de higiene. Sentirse nerviosa. Sentirse nerviosa. Cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo. Hablar con confianza. Hablar con confianza. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué Ana se siente confundida al inicio de la historia? ¿Qué cambios mencionan Lucía y María sobre la pubertad? ¿Qué hábitos saludables recomienda Sofía a Ana? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos.